Bendiciones, iglesia. Es un gusto para mí estar hoy aquí frente a ustedes, comunicándoles de algo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y sabe, hoy el título de este mensaje es Aún hay esperanzas. Y sabe, tengo toda la autoridad moral para predicarlo, porque aquí hay un testimonio vivo de que aún hay esperanza. ¿Sabe? Hablando un día con mi madre, me comentaba acerca de mi abuelo. De la historia de mi abuelo solo oí historias porque cuando él murió yo estaba muy pequeño. Pero mi madre me cuenta que mi abuelo fue un hombre que trabajó mucho porque él quería darle a todos sus hijos tanto la educación como tratar de asegurarles un futuro económico y dejarle a todos un camino abierto. Y me cuenta mi madre que él decía, cuando ya yo haga todo eso, ya yo me puedo descansar en paz. Y sabe que por cosas de Dios, pienso yo, a los 53 años mi abuelo se acostó y al otro día no se levantó. Pero sabes, él había cumplido su propósito en la tierra. Todos sus hijos estudiados y una herencia que llegó hasta sus nietos, porque hasta nosotros llegamos a disfrutar de la herencia que dejó mi abuelo Santander. Es algo que es bien importante lo que cada uno de nosotros hace, pero ¿qué cuando pensamos en lo que hacen nuestros tesoros? ¿Y cuál es nuestro más grande tesoro? Nuestros hijos. Y, ojo, y las personas en las que tenemos influencia. Eso ahorita se los voy a aclarar. Hoy la prédica está enfocada en esas personas en las cuales nosotros tenemos influencia. O sea que aquí no se salva nadie. El que diga, no, es que yo no tengo hijos, que ya mis hijos están grandes, que cualquier cosa, no se salva. Hoy la palabra es para todo el que está aquí, incluso para los jovencitos. La palabra de Dios siempre cae bien. Y vamos al primer verso, el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo del 12 al 13, y leemos en la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, los hijos de Eli eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. A mí me gustó NTV porque NTV a veces dice palabras que son muy actuales. Y seguimos leyendo en el versículo 13, ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Eli enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes mientras la carne de animal sacrificado aún se cocía. La palabra de Dios es para escudriñarla y todo esto lo vamos a entender ahorita que vayamos avanzando. Estamos hablando de el sacerdote Elí. Elí, además de ser sacerdote, fue un juez, lo que quiere decir que era un personaje muy importante. Su familia gozaba de un privilegio sobre muchas familias de Israel. Además de eso, a él le había sido otorgado la bendición de que su familia, si se portaba bien ante los ojos de Dios, iba a continuar
con el servicio sacerdotal en el tabernáculo. Entonces, Elí no era cualquiera. Y para ponerlo también un poco en contexto, en esa época ya Elí estaba bastante entrado en años, estaba viejito. Y en esa época también aparece aquel personaje de Samuel. Samuel fue aquel hijo de Elcana y de su esposa Ana, la que era estéril. ¿Recuerdan ustedes aquella historia? Que esa señora Ana era muy, ¿cómo es? Era amargada, ella sufría escarnio, porque en ese tiempo ser estéril era un escarnio, pero Dios le regaló a Samuel su hijo. La bendición fue que cuando ella recibió su hijo, decidió encomendárselo al Señor entregándolo en el templo para que sirviera en el templo. Y en ese templo era donde era el que estaba a cargo del sumo sacerdote Elí y sus hijos. Sus hijos eran Ofni y Fines, que eran también sacerdotes, pero ojo, jóvenes. Entonces estamos hablando de una familia sacerdotal, una familia influyente, pero que de alguna manera había ofendido a Dios. Por eso en NTV los llaman sinvergüenzas. Y seguimos en 1 Samuel 2:29 y dice: entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? Porque les das más honor a tus hijos que a mí, pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Aquí vamos a aclarar esa parte de la carne, esa parte del holocausto. Resulta que en aquella época, para la expiación de los pecados, había que hacer un holocausto, una ofrenda. Y en esa ofrenda se mataba el animalito y se echaba al fuego. Pero ¿qué pasaba con estos dos hijos de Elí? Que antes de que la carne se asara, antes de que saliera el olor y todas esas cosas, ellos hacían que les quitaran una parte para ellos comérsela cruda. Ese sacrificio era para Dios. Era gente que iba a expiar sus pecados para Dios, pero ellos lo tomaban para sí mismos. Tomaban el puesto de Dios. Por eso más adelante veremos que el pecado de ellos fue tan grande, porque no fue como delante de los hombres, como robar, como mentir, no, fue directamente a donde Dios. Eso se convertía en un sacrilegio a la ofrenda que se hacía para el Señor. Y fíjense en esta parte que dice: pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Grave la cosa, porque Elí era en su realidad, él era un buen hombre, pero tenía un gran problema: era débil con sus hijos. Y aquí participó de esa usurpación que se hizo de la ofrenda que era para el Señor. Se hizo partícipe, tanto que estaba gordito de la carne que se había comido. Qué terrible, ¿cierto? Terrible. Y todo esto nos lleva a pensar, a meditar en cómo están nuestros hijos, cómo está nuestra familia. Y como yo prometí explicar qué es una persona de influencia, se los voy a decir. No solamente hoy vamos a hablar de tus hijos,
sino de toda aquella persona en la que tú influyes. Aquí no se salva nadie. Yo hablaba con una hermana que me decía, es que yo tengo una vecinita y la estoy trayendo a la iglesia. Gloria a Dios, estás haciendo la gran comisión. Y por eso te digo que aquí nadie se salva, ni siquiera los jóvenes. ¿Sí o no, Géneco? Los jóvenes tenemos también que predicar a las otras personas. Cada uno de nosotros tiene por lo menos una persona en la cual influye. Y esa persona, tú tienes responsabilidad espiritual sobre ella, así como con tus hijos. Entonces no nos podemos quedar callados. No podemos decir que no, que ya yo crié mis hijos y fuera. No, el trabajo nunca cesa. El trabajo es permanente. En realidad, lo que tenemos que hacer cuando nosotros nos damos cuenta de que hay problemas en nuestra familia, el primer paso que debemos hacer es buscar la consejería pastoral. Puede que tus hijos sean pequeñitos, dirígete a la pastoral de niños a cabeza de la hermana Melissa. Si tus hijos han crecido un poco más, habla conmigo. Si quizás ya están un poco más grandes, ya tienen pareja y todo eso, está el ministerio de parejas. Y si aún están más grandes, están los pastores de la iglesia, los pastores principales de la iglesia. Pero aquí hay consejería y hay asesoría espiritual para cualquier problema que tú tengas. Entonces, ojo con la responsabilidad que tenemos sobre aquellas personas en las cuales tenemos influencia. Ahora, si no tienes influencia sobre nadie, trabaja en eso, porque algo bueno tienes tú que alguien lo admira. Porque usted es hijo de Dios y usted es heredero del reino, usted no es una persona normal. Alguien tiene usted que le copia en lo que usted le dice. ¿Correcto? Y ahora quiero contarles acerca de, ¿usted sabe por qué nosotros estamos aquí? ¿Usted sabe de dónde salió todo esto? Obviamente salió del plan de Dios, pero hubo una persona, más específicamente un tío, este es un secreto, esto nadie lo sabía. Yo le pregunté a mi papá si lo había dicho, pero no lo ha dicho. Ustedes se van a enterar de primera mano. Todos ustedes están aquí gracias a un tío. Un tío puede llegar a ser hasta mejor que un padre. Y fíjense que mi tío Henry, siendo un joven, él era cristiano. Mis papás estaban ahí como, iban creo que era a la cruzada, algo así. Pero mi tío Henry, que vivía al otro lado de la ciudad en Barranquilla, cogía todos los días transporte hasta nuestra casa. Nos levantaba a nosotros, a Igor, a Jorge y a mí, que era bien difícil. Hacía que nos bañáramos, que nos alistáramos cuando éramos pequeños y nos llevaba en un taxi a la iglesia, a la escuela dominical. Y era una labor bastante dura, bastante costosa. Tanto que la única forma de que nosotros accediéramos a ir era la paleta que nos iban a dar a la salida del culto. Si no hay paleta, no hay ida a culto. Entonces él, además de taxi, además de levantarse temprano, además de estarnos joseando a nosotros, tenía que llevar plata para las paletas de todo. Ese hombre sabía lo que era ser una persona de influencia sobre unos niños. Y la historia todavía no acaba.
Porque resulta que mi tío Henry, lastimosamente, tuvo un accidente en motocicleta y quedó postrado en una cama, medio cerebro, medio parte del cráneo, tenía una placa, una lámina, no sé, y quedó muchos días en cuidados intensivos. Y recuerdo que una vez mi padre me cuenta que lo fue a visitar y ya él medio podía hablar porque casi no podía hablar, y le dijo: Jorge, ahora te toca a ti llevar a los niños a la iglesia. Cipote chicharrón que le enganchó a mi papá. Y mi papá, obviamente lo voy a hacer. Ahí mi papá llegó a Centro Bíblico Rodadero, a Centro Bíblico Villa Country, y por eso hoy estamos nosotros aquí. Por un tío. Y seguimos estudiando en Primera de Samuel 2:22. Primera de Samuel 2:22. Y dice: pero Elí era muy viejito y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Era abundante la maldad, el pecado de estos muchachos, porque escudriñando la Biblia dice que se aprovechaban de las mujeres que venían a hacer los sacrificios, de las mujeres que venían al templo, aprovechándose de su autoridad, de su poder, usurpaban los holocaustos, se robaban los dineros de las ofrendas, todas estas cosas, y para remate no dejaban títere con cabeza. ¿Qué tal la figurita? Pero resulta que Elí, que ya estaba ancianito, oía de lo que estaba pasando. Y Elí también se dice que quiso en muchas ocasiones llamarles la atención, pero cuando lo hizo de manera tan suavecita, estos muchachos no le prestaron atención. Y quiero que nos pongamos a pensar en que Dios no te va a poner a ti una carga más grande de la que tú puedas soportar. Porque yo he atendido muchas madres que me dicen: no, pero es que mi hijo es así, me dobla el tamaño, ¿yo cómo hago? ¿Qué? ¿Le pego? No sé qué. Dios no te va a poner una carga más grande de la que tú puedas soportar. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es mentiroso. Si Dios te dio un hijo de 2 metros, te dio la fuerza para educarlo, te dio la fuerza para corregirlo. Y lo que tenemos que hacer nosotros es hacer nuestra labor de corrección, estorbando. Debemos estorbar para que los muchachos, los que están apartados del camino, se enderecen. Es así de sencillo. Y de pronto quiero que veamos en 1 Samuel 3:13, donde aclara esto. Dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que Elí sabía, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Cuántas veces hemos oído
o sabemos de la iniquidad de nuestros hijos y no los hemos estorbado. Miren, como yo soy un testimonio vivo de esto, les voy a contar una cosa que me pasaba con mi papá, muy particular. En aquel momento teníamos nosotros una camioneta viejita y Igor, el pastor Igor, ¿por dónde está? Se voló. El pastor Igor cogía y salía en la camioneta y mi papá le daba plata para la gasolina y se iba con sus amigos de la iglesia y paseaba y todas esas cosas. Y yo impaciente para que llegara para poder salir. Pero resulta que llegaba Igor, yo agarraba mis llaves y cuando ya me iba yendo, yo, un momentico, ¿usted para dónde va? No, pues salir en el carro, o sea, tú sabes. No, ¿quién te dijo? Pero, ¿cómo así? Si Igor, que es mi hermano, igual que yo, pues sale en el carro, pues yo también. No, un momentico. Es que él sale con sus amigos de la iglesia. Él va a hacer cosas referentes a la iglesia. Pero usted va a hacer otras cosas. Sí, pero es que yo soy tu hijo, yo tengo el mismo derecho. Eso eran unas peleas espectaculares que armaba yo. Y mi papá me decía, no señor, cogía las llaves y se las guardaba. Yo te digo hoy, tú tienes obligación de darle vestido, calzado y alimentación y educación a tu hijo, más nada. Y perdónenme los jóvenes que están aquí, estoy dando duro. Tú no tienes que dar ni ropa de marca, ni tienes que dar plata para gasolina, ni tienes que dar cosas que el muchacho no se haya ganado. Si tú quieres ganarte privilegios, el que da los privilegios se llama el Señor Jesucristo. Y como les dije, aquí hay un testimonio vivo de que funciona, porque más rebelde que yo no creo. Difícil, ¿cierto, María? María me conoce de antes. Qué bonito es la palabra de Dios. Les quiero decir que muchas veces como padres escuchamos como Elí lo que está pasando. Y a veces escuchamos y no queremos escuchar. Y nos hacemos los de el oído sordo y el de la vista gorda. Y sabes que a nosotros nos pasó. Nos comentaron que una situación estaba pasando. Pero yo dije, no, eso no puede ser. Te lo juro que está pasando esto, me dijeron. No, eso no es así. La gente habla mucho y no le prestamos atención al caso. El caso se empeoró vertiginosamente y hoy en día ya casi que no hay nada que hacer por ese caso. Porque cuando oímos, no actuamos. En aquel momento se podía hacer muchas cosas, pero ya era demasiado tarde. Por eso es que a veces hablo de los campamentos, hablo de las actividades de la iglesia, porque cuando usted viene a ver, ya sus hijos se crecieron,
como dice el vallenato de Poncho. Ya sus hijos se crecieron. Los que saben de vallenato me entienden. Ya sus hijos se crecieron y ya no hay nada que hacer. Pero sabe, yo hoy le digo que sí hay algo que hacer. Sí hay algo que hacer. Aún hay esperanza. Cuando pensamos en corrección, a mí me gusta este proverbio 13:24, y me gusta en Nueva Versión Internacional donde dice, no corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Y pasa una cosa bien curiosa con esto. Bueno, antes de eso, vamos a leer 1 Corintios 13, del 4 al 7. Y dice, explica qué es el amor. Porque acuérdense que dijimos que amarlo es disciplinarlo, pero vamos a ver qué es en realidad el amor. Dice en el verso 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Fíjense que comienza con el amor es sufrido y termina diciendo todo lo sufre. Todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Muchas veces nos jactamos de que amamos, pero ese amor está equivocado. Porque ¿sabe a quién amamos? A Yoyito. Nos amamos tanto que no queremos disciplinar porque no queremos la reacción de ese muchacho hacia nosotros. Entonces, para evitarnos un dolor, para evitarnos un problema, no disciplinamos. ¿A quién estamos amando? ¿A mi hijo o a mí? La palabra es clara, la palabra dice, si lo amo, lo disciplino. Si me amo, no disciplino. Y tal vez es un poco duro decir eso, pero tenemos que comenzar a amar de la manera como la palabra nos explica. Amar sufriendo, amar soportando. Nosotros estamos aquí porque queremos transformar nuestras vidas, porque queremos ser mejores seguidores de Cristo. Y si tú quieres ser un mejor seguidor de Cristo, tu amor debe ser bien direccionado. No te ames a sí mismo, ama al muchacho, porque aún hay esperanza para él. En 1 Samuel 24, la que sigue esa. 1 Samuel 24, ya estamos otra vez en Reina Valera. Dice, no hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Seguimos con los dos hijitos de Elí. No solamente pecaban ellos, sino que hacían pecar al pueblo de Jehová. Y seguimos. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová,
¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ya con este par de sinvergüenzas no había otra salida. Ya Jehová había resuelto hacerlos morir. Su pecado jamás sería perdonado, ni con sacrificios ni con ofrendas. No había cómo perdonar la iniquidad de estos dos muchachos. Ellos murieron a manos de los filisteos, y cuando murieron, Eli recibió la noticia. Dice que estaba sentado en una butaca y de la impresión se echó para atrás y se desnucó. Murió también porque ya también era anciano, pero tuvo que vivir el dolor de ver la muerte de sus dos hijos. No se la dejaron pasar. Seguramente ya él estaba a puertas de la muerte, y quizá los que somos padres decimos: prefiero morirme yo 20,000 veces a que se muera un hijo mío. Pero a Eli le tocó, como consecuencia de su permisividad, le tocó ver oír la noticia de la muerte de sus dos hijos al mismo tiempo. Un golpe muy fuerte que seguramente no soportó. Sabes, aún hay esperanza. Y quiero que sepas que la vida de tu hijo, o la vida de ese vecino, o la vida de ese sobrino, o la vida de aquel nieto, todavía tiene oportunidad. Y quiero que leamos la parábola de la oveja que se extravía en Mateo 18, del 12 al 14, que dice: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría unita de ellas? ¿Será que no deja a las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? ¿Sabes? Salir por los montes a buscar a la que se había descarriado implica un riesgo, implica adentrarse en peligros, pero el pastor está presto para salir a buscar a una oveja que se pierde. Y en el 13 dice: y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y ahí en donde dice estos pequeños, coloca el nombre de tu hijo, coloca el nombre de tu sobrino, coloca el nombre de tu nieto. Porque ¿sabes cuál fue el propósito que tuvo Jesús al venir acá? Él vino a salvar lo que se había perdido. Sí, creo que está ahí el versículo. Lucas 19. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a tu hijo. Eso vino a hacer. Aún hay esperanza. Aunque parezca un caso perdido,
estás hablando con un caso perdido. Te está hablando un caso perdido. ¿Sabe? Yo creo que mi papá conmigo, vea, yo creo que varias veces tiró la toalla, ¿cierto, ma? Varias veces tiró la toalla. Pero Dios, yo sé que le levantaba las manos para no ser como Elí. Y es un padre que logró amarme tanto que me corrigió. Es un padre que logró, mi papá ha logrado todo en esta vida. Y sabe, el ejemplo de mi padre, que es el pastor de esta iglesia, debe decirte a ti algo. Debe decirte a ti que aún hay esperanza. Y quiero concluir con contarte que mi padre fue muchas veces escarnecido, burlado. Hablaron de él mintiendo, porque veían a un hijo de él en una cosa, veían a otro hijo en otra cosa. Y mi papá tuvo que esperar casi 43 años para poder tener a mí, a mi hermano Gabriel y a mi hermano Jorge, que adoran al Señor. Y hoy en día mi papá puede levantar su frente en alto, porque muchas veces fue señalado, porque muchas veces por la iniquidad de nosotros señalaban al pastor de la iglesia y decían que no tenía su casa en sujeción. No saben lo que es tener un tipo como este en sujeción. Una labor bastante complicada, y tengo 2, 3 hermanos que por eso mi papá es el pastor de esta iglesia, porque es un varón que es ejemplo para cada uno de ustedes. Y si él tuvo que esperar 43 años, ¿cuánto tiempo vas a esperar tú? ¿Cuánto tiempo es necesario? Eso está en el plan de Dios. Tienes que hacer tu parte, tienes que orar sin cesar, tienes que pedirle al Señor que cada día te fortalezca y te dé las estrategias. Y tienes una iglesia sana y próspera como esta para ayudarte en la misión con tus hijos. ¿Sabes? Lo más importante no es que tu hijo sea el gran profesional, porque muchos nos preocupamos por eso. Lo más importante es que tu hijo sea un gran cristiano. Y después de que sea un gran cristiano, será el mejor de los profesionales. Si tú tienes un hijo, si tú tienes un sobrino, si tú tienes una persona que está bajo tu influencia, pasemos acá, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que esté moviéndose en cada caso. ¿Sabe? Yo no puedo predicar una fórmula perfecta porque cada hijo es diferente, cada caso es diferente. Pero sí podemos pedirle al Señor
que meta su mano en cada una de las cosas, en cada uno de los casos que estamos tratando. Y si tú eres joven, seguramente tienes alguien por el que puedes orar. Si tú eres anciano, tienes un nieto o un bisnieto por el cual puedes orar. Si tus hijos están niños, tienes toda la oportunidad de criarlos en la fe del Señor. Pero hoy es una noche para que tú sepas que aún hay esperanza. Y ayúdanos con la canción, por favor. Me hace falta oír tu voz. Una canción hermosa que habla del Padre, invitándome a entrar. Gracias, Señor. Gracias. Cómo te extraño tanto, caminar contigo. Te extraño a ti, mi amigo. Te extraño a ti, mi Padre. Extraño a mi Padre, Padre celestial. Padre, yo sé que no lo merezco. Muchas veces no merecemos tu favor, no merecemos. Mas no tengo a dónde ir. Eres el único refugio que tenemos. Me haces mucha falta conversar contigo. Cuánta falta nos hace a veces tu Te presencia. extraño a ti, mi amigo. Te extrañamos, Señor. Te extraño a ti, mi Padre. Mi Padre. Llega a cada corazón, llega a cada vida. Voy a volver a la casa del Padre. Yo quiero el amor de la casa de mi Padre y reposar tranquilo en los brazos de mi Padre. Señor, queremos estar en tu presencia, oh Dios. Y el Espíritu Santo. A la casa del Padre. Oh Espíritu Santo, ministra cada Yo corazón. quiero el amor Llena cada caso, abre de la estrategias. casa de mi Padre. Queremos estar en la casa de nuestro Y Padre. reposar tranquilo en los brazos de mi Queremos estar en los brazos de nuestro Padre. Un Padre amoroso queremos ser. Un Padre que corrige, un Padre que disciplina queremos ser, Señor. Mueve nuestros temperamentos, ayúdanos, Señor, en la tarea tan ardua, tan difícil. Sabes que nuestras fuerzas no podemos. Sabes que lo hemos intentado todo, Dios. Oh, Señor, aún hay esperanza para esos hijos. Porque tú no eres mentiroso, porque tú tienes todo el control de cada situación, oh Dios. Te extraño a ti, mi Te amigo. extraño. Te extraño a ti, mi Oh, Padre. gracias, Señor. Ministra, Dios, cada corazón herido, Dios. Padre, yo sé que no lo merezco. Muchas veces somos heridos por nuestros hijos. Somos heridos Mas no por tengo a dónde ir. porque no aman a Dios como nosotros los amamos, oh Dios. Pero tus promesas son para siempre. Falta Y nos apropiamos de la unción pastoral. El poder de Dios mi amigo. está en cada uno de nosotros, Extraño ayudándonos a ti, mi a resolver los conflictos, a resolver cada cosa que se presente, Dios. Voy a volver Queremos volver a la casa del Padre. a la casa
casa del Padre. Yo quiero el amor de la casa de mi de la Padre. casa de mi Padre y Reposar tranquilo en los brazos de mi Padre. Que puedas abrazar a tu hijo, a tu hija con amor sincero. Voy a volver Que se unifique el espíritu en las casas. del Padre. Una casa dividida no prosperará. Pedimos el mismo espíritu para los padres como para los hijos. Para que venga la bendición a tus casas, para que venga la unión familiar, oh Dios. Y comencemos a caminar en una nueva dimensión de amor, de prosperidad, oh Dios. Desata, Señor, lo que está trabado, lo que no ha dejado. Cambia en nosotros ese temperamento que a veces choca, que a veces no logra hacer la corrección como debe ser. Enséñanos, Señor, muéstranos cómo debemos hacer. Tú eres inmenso en sabiduría. Regálanos las estrategias, Dios. Declaramos que ningún hijo se perderá y en su momento volverán. Y estamos tocando los corazones de los hijos allá donde estén, tocándolos con el amor del Padre, porque el amor puede con todo, Dios. Te amamos, Señor. Voy a volver A la casa del Padre. a la casa del Padre. Yo quiero el Yo amor quiero el amor de la casa de mi de la Padre casa de mi Padre y reposar tranquilo y reposar contigo en los brazos. de mi Padre. Te amamos, Dios, te bendecimos, Señor. Voy a volver A la casa de mi a la Padre. casa del Padre. Quiero el Yo amor quiero el amor de la casa de mi de la Padre casa de mi Padre y reposar tranquilo reposar tranquilo en los brazos. de mi Padre. Oh, Señor, anhelamos la tranquilidad que tiene nuestro pastor, su unción, oh Dios, su fuerza, Señor. La reclamamos como hijos de esta casa, Señor, como herederos de esta casa, Señor, como siervos, como discípulos de nuestro pastor Jorge. Si Él pudo, nosotros podemos porque estamos bajo su cobertura. Permítenos ser fieles a nuestros pastores. Permítenos ir íntegros, leales, Señor, a una sola enseñanza, a una sola fe, a una sola verdad, a una sola misión, a la misión de nuestro pastor. Voy a volver A la casa del Padre. a la casa del Padre. Yo quiero el amor Yo quiero el amor de la casa de mi de Padre la casa de mi Padre y reposar tranquilo reposar tranquilo en los brazos de mi Padre. brazos de mi Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí en esta noche. Voy a Quiero volver a la casa de mi Padre. a la casa del Padre. Y veremos hijos regresando a la casa del Padre. El amor de la Nos casa disponemos, Señor, para del recibirlos, Padre. para recibirlos como aquel hijo pródigo, Tranquilo, con vestido fino, con anillos, Señor, con regocijo, y hacer una fiesta cuando ellos regresen. Ya basta de tanto sufrimiento, ya basta de tantas peleas.
Pedimos una unción para tu casa, para cada hogar, Señor, que se respire el mismo aroma espiritual, Señor. Oramos por los que se quedaron en casa, oh Dios, por los que necesitan un toque especial. Revela la verdad, quita las vendas mágicas que a veces no dejan ver, que pone el diablo para romper las relaciones entre padres e hijos. Te amamos, Dios. Te amamos, Señor. Te amamos, Dios. Gracias, Señor, por esta noche, oh Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque hemos fallado, tú nos darás la salida, Padre. En esta noche nos disponemos a cambiar, a ser como tú quieres que nosotros seamos. Danos la victoria, Padre. Gracias, Señor.